En este vídeo vamos a explicar cómo se puede obtener la sombra de una estaca. En realidad estamos estudiando un punto A en el espacio. Vamos a calcular primeramente, vamos a situar los datos correspondientes a la perspectiva cónica central. La separación entre la línea de tierra y la línea de horizonte va a ser de 60 y la medida PV 50. Haciendo un arco con centro en P, la medida PV, habremos obtenido los puntos D y D' necesarios para situar el punto A en este sistema. Si colocamos el punto A de coordenadas 10, 25, 15, empezaremos por colocar la primera coordenada, la X, sobre la línea de tierra. Desde la vertical que hacemos por P, hacemos una medida hacia la derecha de 10 milímetros. A continuación tendremos que darle profundidad. Esa medida de 25, para obtenerla haremos lo siguiente: mediremos sobre la línea de tierra 25 milímetros y trazaremos una línea en dirección al punto D. Donde esta corte a la anterior tenemos el punto A' proyectado del sistema. Para obtener la altura de 15 simplemente levantaremos una vertical en la línea de tierra tal como se ve el dibujo y volvemos a dirigirla al punto D, tal manera que si subimos una vertical por el punto A' tendremos el punto A en el espacio. Vamos a estudiar la sombra del segmento AA' como si se tratara de una estaca. El primer método que veremos se trata de trazar rayos paralelos al plano del cuadro y con 45 grados de inclinación respecto al plano geometral, que sería el suelo de la figura. Trazaremos por tanto por el punto A una línea inclinada a 45 grados respecto a la línea de tierra y por el punto A' una horizontal. Donde se cortan tenemos la longitud de la sombra. El segundo método es cuando situamos el Sol enfrente del espectador, para lo cual trazaremos un punto S' donde queramos de la línea de horizonte y una vertical por encima de la línea de horizonte nos dará el punto S. Si ahora trazamos una línea desde S' que pase por A' y la prolongamos, tendremos la dirección de la sombra. Para saber la longitud de la sombra simplemente tendremos que unir S con A y prolongarlo hasta que corte a la recta obtenida anteriormente. El tercer método sería situar el Sol por detrás del espectador. Para hacerlo necesitamos colocar nuevamente un punto S' sobre la línea de horizonte y un punto S en esta ocasión por debajo de la línea de horizonte. El método a seguir sería parecido. Tendríamos que unir S' con A' para obtener la dirección de la sombra y para obtener la longitud que tiene esa sombra uniendo S con A. Esa línea que une S con A cortará a la recta que unía S' con A' en la longitud de sombra que íbamos a buscar o calcular. Por último lo hacemos con una luz artificial. A modo de farola he puesto una esfera y una línea vertical que sería el báculo de la farola, y hacemos el mismo procedimiento. La base del báculo la unimos con A' y la esfera la unimos con A para tener la longitud de la farola. He cambiado la posición de la farola para que veamos que en función de la posición de la luz artificial la sombra iría cambiando. Nos daría un amplio abanico de posibilidades, que es lo que se utiliza en el cine, por ejemplo. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.